un abrazo a ustedes. Que vaya muy bien. Nos va a ir muy bien. No tengan duda que nos van a ir. Muchas gracias. Malvinas es para nosotros, probablemente, la única causa nacional que nos queda. Nadie puede arrogarse su patrimonio, le pertenece al conjunto de la sociedad argentina. Estamos vinculados a nuestras islas por el afecto muy profundo. También nos asiste la razón. Este documento de volver tiene como resultado estas dos posibilidades. La del conocimiento de lo que pasó, de lo que se hizo, de lo que se pudo hacer a través de testimonios que tuvieron íntima relación o en el teatro de operaciones, o en su preparación, o en analistas muy lúcidos que nos pueden orientar con precisión. Y por otro lado, reencontrarnos con estos afectos, sin temores por lo que sentimos. La guerra es siempre un horror y significa la máxima expresión del fracaso de los dirigentes. Y aquellos que no creemos en que los conflictos se solucionan por el fuego y por la muerte, tenemos aquí la posibilidad de poder obtener propias conclusiones, una vez de conocidos estos testimonios, de poder recordar estas imágenes. Y es también la oportunidad para rendir homenaje a nuestros hermanos que perdieron su vida, aquellos que regresaron ocultos por el autoritarismo al continente, con heridas psíquicas o físicas, y para sus familias. No fue, es de lo que necesitamos para tener como objetivo irrenunciable la defensa de lo que nos pertenece. Porque fueron, porque son y porque serán nuestras. La República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Yo a veces escucho a personas que dicen, no, pero son dos peñascos de islas, donde prácticamente no hay vegetación, no hay riqueza. Bueno, uno se encariña con un lugar por diversos motivos, porque uno vivió ahí, porque vivió con mucha intensidad. Mi madre me dijo, no vayas, no te presentes, y yo dije, prefiero antes de morir como un cobarde acá en casa, prefiero morir en Malvinas. Una guerra es demasiado seria como para que se la tome tan a la ligera como se la tomó. Si se comete el error de meterse en la guerra, que para mí es injustificable, bueno, hay que hacer todo lo posible porque hay gente que va a morir y eso es un costo que es muy caro. Una experiencia muy intensa que uno después con el tiempo la va analizando casi de una perspectiva histórica, es decir, va tomando cierta distancia de esa experiencia, cierta distancia emocional. Acá en Buenos Aires no se sentía la guerra, parecía una cosa lejos, parecía un partido contra Inglaterra nomás, que había que ganar nada más que por orgullo. No caló hondo la guerra como casi como caló el apagón de Sur de 60 horas el otro día. Di mi vida por la patria y la patria se olvida de mí. ¿Qué pasa? El país que yo defendí tampoco se acuerda de mí, de lo que me está pasando, de que preciso cambiar mi prótesis ocular o de un brazo o de una pierna ortopédica. Explicar todo esto a la sociedad nos costó
exactamente unos 12, 13 años, que es lo que le costó a otros veteranos de guerra de otras guerras del mundo. No es un periodo arbitrario, es un periodo en el cual siempre lo asemejo al duelo que una persona tiene con un ser querido. Pasa un periodo de tiempo en el cual una persona puede recomponer su vida. Las Fuerzas Armadas Argentinas siempre tuvieron como hipótesis un desembarco en Malvinas. Creo que en 1978 Macera, en la Junta Militar, utilizando a prisioneros políticos que tenía en la Escuela Mecánica de la Armada, elabora por primera vez un plan de invasión de Malvinas. Creo que como todas las cosas que hizo Macera, fueron planes para utilizar en su proyección interna y para presionar al ejército y a la Fuerza Aérea en espacios de poder. La Cancillería tuvo una idea, no sé en qué momento. Pensó que darle las islas a Argentina era un precio reducido para mejorar las relaciones, no solo con Argentina, sino con Latinoamérica. Eso si podían persuadir a los habitantes de Malvinas de que su destino los unía, más a la Argentina que al Reino Unido, y lo que quedaba del imperio. Los isleños no aceptaron. No tenían un origen español ni italiano. Hablaban inglés y habían enviado a luchar a sus hijos en la Segunda Guerra Mundial de nuestro lado. Cuando cae Viola, una de las condiciones que pone el almirante Anaya para apoyar el golpe palaciego de Galtieri fue elaborar un plan de recuperación de Malvinas. A Galtieri le interesa la idea por razones de proyección política. Galtieri se consideraba tenía un futuro político por delante, según él, y Anaya era un hombre absolutamente inflexible, con una idea fija, obsesiva. Estoy absolutamente convencido. No hubo ningún elemento legítimo de reivindicación de soberanía de las Malvinas. Creo que hubo una jugada de política interna en un momento en que el gobierno militar creo que estaba al borde del naufragio. Yo creo que ahí se conjugaron dos cosas. Primero, creo que hubo por parte de Galtieri una ambición política. Yo creo que Galtieri pensó que con el éxito militar en Malvinas se iba a presentar elecciones en el año 84 y iba a ser electo presidente hasta el año 90 por 6 años. Creo que en términos muy simples esto es lo que estaba en la cabeza de Galtieri. Lógicamente, retrocediendo en Malvinas, su proyecto político fracasaba. Pero, en segundo lugar, cuando uno lee los diarios de aquella época, mira los tapes de televisión de aquella época, y uno me parece que tiene que reconocer que se produjo una gran equivocación colectiva, ¿no es cierto? Hubo entonces también un error en la apreciación de la situación política internacional que no se debe, yo no se lo imputaría a la Cancillería, a los técnicos de la Cancillería que estaban en claro de cómo estaba alineada inevitablemente Estados Unidos junto a Gran Bretaña, sino a un canciller absolutamente aventurero como Nicanor Costa Méndez. El almirante Lombardo se unió a un grupo secreto constituido por la misma Junta y oficiales de las tres tropas. Los planes comenzaron en enero de 1982. Si los ingleses, los británicos se enteraban con tiempo, podían hacer dos cosas que para nosotros iban a ser fundamentalmente difíciles de superar. Una era el refuerzo importante de la guarnición en Malvinas y otra era la aparición en el Atlántico Sur de una fuerza naval considerable.
sobre todo si estaba integrada por submarinos que nosotros no teníamos capacidad de responder. Nunca se pensó que iban a estar abasteciendo 10.000, 11.000 hombres en las islas. Siempre se pensó en un contingente de 1.100, 1.200, a lo sumo 1.500 hombres que se iban a quedar en las islas por un tiempo que además después se iban a replegar. Nunca, en ningún plan de instrucción de las Fuerzas Armadas Argentinas estuvo a enfrentarse con tropas de la NATO. Es decir, nuestras Fuerzas Armadas tenían niveles de instrucción y previsiones para enfrentarse con Fuerzas Armadas convencionales de la región, como podía ser Chile en aquella época, año 78. El episodio de las Georgias fue el siguiente. De pronto hubo un contrato privado de un señor Constantino Davidov, que fue contratado como chatarrero para levantar estaciones balleneras que estaban en Puerto Leyte, que vendría a ser la población más importante de las Georgias. El 19 de marzo de 1982, una fuerza argentina desembarcó en las islas y comenzó una serie de preparativos para la guerra. El grupo aparentaba ser de obreros. Tenían un contrato con una empresa británica para retirar equipamiento fuera de uso. Pero muchos de los obreros parecían soldados y habían usado barcos argentinos para llegar a la isla. El gobernador británico pidió permiso a Londres para desalojarlos por la fuerza si fuera necesario. Habla Rex Hunt. Todo indicaba que estábamos perdiendo interés en las Malvinas. Por eso reaccioné con energía cuando desembarcaron en las Georgias del Sur ilegalmente. Londres vacilaba. Al principio, el Endurance recibió la orden de desalojar a los obreros de Georgia del Sur usando la fuerza si era necesario. Pero más tarde la Cancillería decidió que una acción de ese tipo sería demasiado provocativa. Se le ordenó esperar por nuevas órdenes. Pero era demasiado tarde. Cuando la Junta de Buenos Aires se enteró de la misión del Endurance, la consideró el primer paso agresivo de un reforzamiento militar de las islas. La reacción del gobierno inglés fue una agresión típicamente colonial. Típicamente colonial, ¿por qué? Porque Gran Bretaña dijo, o se van los obreros inmediatamente, adverbio que no es de uso diplomático, pero sí de uso imperial. Si los obreros no se van inmediatamente, un barco de guerra británico irá sin demora y se los retirará. Eso es una agresión. Nosotros siempre separamos la sensación que produce el hecho de haber recuperado la soberanía de cualquier adhesión que se pueda, a cualquier entendimiento de adhesión al gobierno militar. Eso estaba claro. El 21 de marzo a mí se me pregunta más que se me dice, ¿cuándo podemos estar listos para la operación? Me voy a Portugalano, hablo con mis comandantes subordinados, con el general García, con los brigadieres, etcétera, etcétera, y llegamos a la conclusión de el 23 decimos que podíamos estar listos para zarpar el día 28. En la fría mañana del 2 de abril de 1982, la Argentina ponía en marcha el operativo Rosario. Su destino, recuperar las Malvinas. Compatriotas, en nombre de la Junta Militar y en mi carácter de presidente de la Nación, hablo en este crucial momento histórico a todos los habitantes de nuestro suelo para transmitirles los fundamentos que avalan una resolución plenamente asumida por los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas que interpretaron así el profundo sentir del pueblo argentino. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Fue la primera oleada de hombres que bajó en Puerto Stanley, recibió el fuego cerrado
de los marinos británicos cayó. Luego vino la rendición de los ingleses. Pero sepamos todos, no lo olvidemos jamás, que nadie se distraiga. Murió el capitán de corbeta de Infantería de Marina, Pedro Giaquino, por delegación de todos nosotros. En la madrugada del 2 de abril, del 1 al 2 de abril, el presidente Reagan se comunica por teléfono directamente con el entonces presidente Galtieri para señalarle que debía dar la orden de regreso de los buques argentinos que habían partido hacia Malvinas. Ya Estados Unidos o el sistema de defensa norteamericano a través de los satélites había detectado que los buques argentinos iban hacia Malvinas, y acá el propio presidente Reagan toma el teléfono, se comunica con Galtieri y le pide que dé la orden, ¿no es cierto?, de que retroceda. Y Galtieri le dice: la orden está dada y no se retrocede. Nos encontramos frente a la residencia del gobernador de las islas. En su avenida principal, tal vez como símbolo, están pasando vehículos anfibios, los que recuperaron las islas, que muestran en su estructura disparos, los que recibieron al desembarcar a los hombres que convirtieron a esta ciudad de nuestra patria en Puerto Rivero. La defensa de Malvinas fue un poco anárquica en ese sentido. Entonces, yo eso lo vi en las mismas islas en los primeros días que estuve ahí. Iban llegando los regimientos, pero sin un criterio de organización, es decir, se iban incorporando algunas compañías, algunos regimientos, las brigadas, la 10ª, la 9ª, pero con un sentido un poco anárquico, es decir, eso después repercutió en algunos de los combates porque había inclusive problemas de mando, de antigüedad de mando, de jerarquía de mando, problemas con el gobernador militar de las islas. La guerra sucedió por, digamos, lo que se puede llamar una conducción imbécil del poder político en la Argentina. Esta es la razón central. Pero también es cierto que Gran Bretaña utilizó esta guerra. El poder político británico, Thatcher, utilizó esta guerra. Basta que vos recuerdes la situación de Margaret Thatcher en el año 81 en Gran Bretaña, las huelgas salvajes, el grave costo social que, digamos, esta revolución neoconservadora en su versión thatcherista le estaba imponiendo a la sociedad británica, inclusive otros elementos más específicos, como es la discusión que se da en el almirantazgo británico sobre conservar o no la flota de superficie para unirse, digamos, para mantener el rol dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Hay montones de componentes. La Thatcher lo usó bien y le sacó más rédito por la sencilla razón de que ganó. El 5 de abril de 1982, una importante fuerza naval zarpa de Inglaterra hacia las Islas Malvinas. Las mismas habían sido tomadas por Argentina hacía solo 3 días. Si la búsqueda diplomática de una solución pacífica a la disputa territorial no tenía éxito, las fuerzas británicas se enfrentarían a terribles dificultades. Estarían combatiendo a 13.000 kilómetros de su hogar contra una fuerza de defensa mayor, sin refugios adecuados, con armas inadecuadas, líneas de comunicación malas y una confusa estructura de comando. La señora Thatcher dice una cantidad de cosas. Pienso que dice demasiadas cosas y dice una serie de cosas contradictorias. Quizás la señora Thatcher está nerviosa, tiene muchos problemas internos, tiene problemas en la Comunidad Europea, tiene una serie de disensiones internas. Y la señora Thatcher no encuentra mejor arma que la agresión, que agredir con la palabra y que agredir enviando la flota. Enviando una flota de 40 navíos, ¿para qué? ¿Para restituir una situación colonial en 2 islas que tienen 1.800 habitantes? Era una situación muy difícil para los Estados Unidos porque teníamos relaciones amistosas con los 2 países involucrados en la disputa. Estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa para ayudarlos y lo que esperábamos era una solución pacífica al problema, no de violencia ni derramamiento de sangre. Las dificultades del presidente Reagan surgieron debido a la tarea que hacía Argentina como aliado voluntario en la política de los Estados Unidos en América Central.
En 1982, Argentina era un medio para la ayuda americana al movimiento de los Contras. En agradecimiento a la amistad norteamericana, la Junta Militar suministraba a los Contras instructores y equipos de combate. Habla Lord Peabody. Existieron muchas discusiones en el gabinete de guerra y consecuentemente en todo el gabinete durante las sucesivas reuniones, debido a los esfuerzos que hacíamos para encontrar una solución diplomática. Los describieron como halcones y palomas, lo que creo es una exageración, porque todos coincidíamos en nuestro objetivo, hacer que los argentinos se retiraran. La señora Thatcher dejó muy en claro lo que pensaba. Acorraló a Haig y le dijo que no estaba dispuesta a negociar con Argentina. Esta misión es anacrónica, esta misión es fantasma, esta misión no tiene explicación racional, lógica alguna en el mundo de hoy. Y creo que va a ser derrotada por su propia falsedad, por su propia falta de sustento, por su propia falta de fuerza moral, de fuerza ética. La primera premisa política errónea era que Estados Unidos no iba a apoyar a Gran Bretaña en este conflicto. La segunda premisa política errónea, ya más directamente vinculado a lo militar, era que Gran Bretaña no iba a reaccionar militarmente. Y la tercera premisa errónea era que el despliegue militar británico era una operación de acción psicológica porque los británicos no iban a combatir. Incluso cuando se manda tropas a las islas, ¿no es cierto?, viene esta discusión de por qué se mandan conscriptos con tan poca instrucción, era porque se pensaba que finalmente no se iba a combatir. Con lo cual yo creo que realmente la guerra como tal nunca fue planificada. En consecuencia, lo que hubo fue claramente una improvisación desde el punto de vista militar. Y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación. Hasta ahora. Pero le pido como presidente de la nación al gobierno y al pueblo inglés la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Mi país me necesita. ¿Qué puedo hacer por mi país? Enseñar con fe, dar amor, explicar con sencillez y firmeza los fundamentos de lo que hemos emprendido. Hacer que la escuela se viva realmente como el segundo hogar. El país en acción es el motor de la victoria. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos, argentinos a vencer. Argentinos a vencer. El objetivo de la campaña era generar una especie de mística, que era lo que le faltaba a la acción psicológica que hacía el gobierno a través de los medios. Es como una frutillita, la frutillita de la torta, que es lo que por ahí adentro no sabemos muy bien cómo está la torta, pero está bien hechita, estéticamente linda y con una frutillita arriba. Bueno, creo que la publicidad lo que buscaba en ese sentido es ser la frutillita dentro de lo que era la acción psicológica. Y la mística es muy importante. Y argentinos a vencer, y el mundial por delante, y siempre fuimos campeones morales los argentinos, o sea que había un espíritu de ser campeones morales en muchas cosas, y también en lo deportivo. Y bueno, se venía el mundial, había un escenario, es difícil por ahí medir la cosa tantos años después, pero si pensamos y tratamos de ir para atrás y recordamos, asociamos mucho el mundial con la guerra, y así no fue, en el mundial y en la guerra. Con el Mundial 82 queremos hacer una fiesta que quedará grabada en la retina de todos los que la oigan.
en vez de tirar el balón desde un helicóptero, arrojaremos desde allí a los 22 jugadores para que caigan al campo de juego. 38 millones de gallegos, jugaremos el mundo. El mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Pedimos una breve reflexión. Nada especial, te puedo decir, nada más que este es un día muy importante para la patria. La guerra fue la causa nacional, diría, más popular, la causa nacional que se casi transmitida por herencia. Una causa que despertaba un grado de entusiasmo hasta, si querés, en algún sentido irracional, como quedó demostrado en las imágenes. Fue una demostración del contenido emocional, pero no racional, que tenía la causa de Malvinas. Yo creo que Nicanor Costa Méndez tuvo un papel muy popular en aquel momento, pero creo que finalmente su papel terminó incentivando una posición demasiado belicista, que después le quitó a Galtieri margen político para, ¿no es cierto?, para retroceder. Nosotros prestamos nuestra total solidaridad con las Fuerzas Armadas que han recuperado las Malvinas para la patria. Afortunadamente, este es un día en que los argentinos podemos afirmar con el pecho bien ancho que las Fuerzas Armadas han interpretado el sentimiento y el pensamiento popular en la integración de nuestro territorio nacional, porque las Malvinas y toda su esfera habían sido realmente usurpadas en 1833. Trabajar con responsabilidad, incansablemente, aceleradamente, porque el país no se puede parar. Todo lo contrario, el país en acción es el motor de la victoria. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos a vencer, argentinos a vencer. La gente no quería irse de la Plaza de Mayo. Dentro de la Casa Rosada, como digo, la algarabía era grande y el encuentro que habíamos anunciado hace unos instantes apenas entre el presidente Galtieri y nuestro hombre en Casa de Gobierno, Roberto Di Sandro, se llevó a cabo de esta peculiar manera. Presidente de la República, luego de haber hablado, mis felicitaciones, general. Un abrazo grandote. Dígame algo. ¿Qué siente ahora? Vea que, no sé, diría que es lo más... Sí, yo tuve hijos, tengo a María José, mi nieta, tengo muchas cosas que la vida me ha dado, pero estas circunstancias que me ha tocado, creo que a cualquier otro argentino le pudo haber tocado, bueno, no sé, es un regalo. Dios quiera que nos ayude y que a todo el pueblo argentino. Siempre adelante, gracias. No, un abrazo a usted. Que lo vaya muy bien. Nos va a ir muy bien. Gracias. No tengan duda que nos van a ir. Muchas gracias. Esa primera semana triunfalista es una primera semana que por un periodo muy breve les dio la sensación de que habían hecho una evaluación de inteligencia correcta. Es decir, mucha gente estaba dispuesta a aplaudir en las calles la ocupación de las Malvinas. De manera que no era un cálculo equivocado. Vamos, argentinos, vamos a vencer. Ya estamos ganando.
porque luchamos por una idea grande, porque nuestros soldados la defienden, porque ahora todos sabemos apretar los dientes, porque los argentinos nos volvemos a mirar como hermanos, porque estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate, porque por fin y para siempre somos una sola fuerza. Argentinos, a vencer, cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. En ese momento no existía la CNN. Digo, fue una guerra en la cual la Argentina solo tenía imágenes de un canal estatal, ATC. No había canales de cable en esa época, no teníamos acceso tan fácilmente como ahora a las televisiones extranjeras. Y solo teníamos alguna imagen, toda la televisión era estatal en ese momento, solo teníamos alguna imagen cuando nuestros enviados en Estados Unidos, por ejemplo en Europa, nos contaban lo que ellos veían, que era material que los británicos liberaban. Es, en efecto, un momento histórico y ya no cabe ninguna duda. La unidad nacional está largamente demostrada y la unidad americana, específicamente la latinoamericana, ha asomado a la luz sin retaseos, irrumpió en la vida nuestra de cada día, sin dudas, esta madrugada. Mientras tanto, la unidad británica se está resquebrajando minuto a minuto. El opositor Partido Laborista Británico exigió hoy al gobierno de Margaret Thatcher que llevara el asunto del conflicto anglo-argentino ante las Naciones Unidas para solucionarlo allí sin más pérdidas de vida ni de elementos de ningún tipo. Es decir, la unidad, como digo, británica se resquebraja minuto a minuto y la dama de hierro evidentemente se está oxidando. Pero eso será cosa para que la juzgue seguramente la historia. Las cadenas americanas, a mí me consta porque yo los he visto trabajar acá, la guerra que libraron los periodistas fue en el Sheraton, donde estaban concentrados toda la televisión, todos los enviados, y era una guerra psicológica en base a los partes y en base a las escasas fuentes que hablaban, pero no había forma de acceder a las islas. Una anécdota que la viví con Cardoso, él estaba en Naciones Unidas, yo estaba en la redacción de Clarín, el día en que un trascendido, porque no fue comunicado oficial, nunca lo fue, habló del hundimiento del Conqueror. En el mismo momento que yo le comentaba esta parte a Cardoso por teléfono, Cardoso me decía desde Washington, yo lo estoy viendo por televisión, porque hay una transmisión en directo desde el Teatro de Operaciones y el Conqueror está ahí navegando delante mío. Bueno, ese fue un ejemplo de cómo se manejaban las cosas. Buenas noches, señores. Así responde la ciudad de Buenos Aires, esto es todo el país, a la agresión británica. Esto es la Plaza de Mayo hoy y ahora. Es decir, que nos agredan, estaremos más unidos que nunca. Así está viviendo Buenos Aires ahora, este nuevo episodio que vivimos con serenidad y hasta con alegría, señores. La flota británica se aproximaba hacia el archipiélago malvinense, distribuida en 3 grupos. Los 2 primeros con 8 buques cada uno y el último con el resto de la flota. La fracción más importante de la flota inglesa se dirigió hacia las Malvinas y una parte fue enviada hacia las Georgias del Sur. Astiz, luego de un breve enfrentamiento, se rinde, pero empieza una gran operación psicológica de la Marina Argentina y de la Fuerza Armada Argentina diciendo que se resistía en Georgia. No había forma de comprobarlo. Se resistía en Georgias, guerra de guerrillas, que los lagartos eran personal militar tan especializado que podían estar en la nieve, en el agua. El destructor misilístico clase 27 Exeter de la Royal Navy se encuentra a punto de zozobrar. Según indicaron emisiones radiales captadas en esta ciudad, se refiere a Comodoro Rivadavia, ubicada a 1800 kilómetros al sur de Buenos Aires. Sigue diciendo el cable de Saporiti. La nave incursora británica fue alcanzada de lleno por un certero impacto misilístico de los Lagartos, el grupo especialmente entrenado de las fuerzas argentinas que resiste a la invasión británica en las islas Georgias. Guiado por una mira telescópica infrarroja, el proyectil hizo impacto en la línea de flotación del navío y los marinos británicos
están abandonando la nave antes de que se hunda en las aguas antárticas. Astier era un tipo conocido en los defensores de derechos humanos, pero no era un tipo conocido públicamente. Lo que pasa es que al potenciarse tremendamente lo de Georgia y la rendición, lo puso en primer plano. Los ingleses utilizaron la denuncia de los suecos sobre la muerte de Dagmar Hagelin, y fue preso a Londres, con lo cual los ingleses colaboraron en poner un altavoz sobre la situación, ¿no? Cuando el peligro acecha, hay que esperar pacientemente el momento de actuar, para no errar el disparo. Saber esperar es saber luchar. Argentinos, a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. El futuro sigue su camino. Argentinos a vencer. Argentinos a vencer. Nosotros tuvimos armamento que no servía. Nosotros éramos clase 62, las armas que llevábamos para Malvinas era de la clase 58, o sea que fueron 4 años usadas esas armas, eran armas viejas. Los fusiles no andaban todos, había uno que le faltaba la aguja percutora y no lo sabíamos. Teníamos metralladoras PAM que eran usados por la Segunda Guerra Mundial, que los que conocen un poco de armas, esas metralladoras se traban, y teníamos un cañón 105 puesto allá en la posición nuestra, que para hacerlo funcionar había que pegarle con un martillo atrás en el percutor para que funcione. De la ametralladora MAC que teníamos, una funcionaba tiro a tiro, había que tirar de la corredera hacia atrás, y de los cañones de 90, que son como los bazooka conocidos, funcionaban de 4, hicimos un cañón para poder tirar, porque los demás no funcionaban. Señor brigadier, ¿qué podemos saber de esta visita que ha realizado usted a las diversas bases del sur argentino? Usted que me ha acompañado a lo largo de este itinerario habrá podido comprobar, como lo he comprobado, de que el espíritu, la capacidad de la fuerza sigue exactamente igual que cuando venimos. Las primeras convivencias que tuvimos entre soldados fue buena, había un compañerismo muy grande, pero ya al pasar el tiempo, transcurrir los días, los soldados no se iban llevando bien, íbamos discutiendo, porque nosotros nos mandaban las encomiendas con las comidas y la iban robando entre los soldados. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos, no sé si seguirá existiendo, una revista Satiricón, mostraba lo que pasaba con las encomiendas. La encomienda del padre la mandaba por el correo, que tenía que pagarla, cosa que me parece injusto, de que tenga que